Y eso a mí me encanta, me emociona. Quisiera hacer una pregunta, a ver si alguno me responde por ahí. Nadie va a ayudarme por si no tienen voz de trueno. Algunos tienen, entonces no necesitan el micrófono, pero si no tienen voz de trueno, a ti ayuda. En la palabra encontramos un versículo que repetimos mucho. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Pero yo quisiera que me digan dos o tres personas, que me digan algo más que nosotros encontramos en la presencia de Dios. ¿Soy yo que está hablando? Sí, no. Ok, pero no. ¿Qué encontramos en la presencia de Dios? ¿Qué más? Confianza, paz, sanidad, amor, dirección, muy bien. Feliz cumpleaños, doña Lore. No se lo dije el día que era. Feliz cumpleaños. Se me fue. Muy bien. Qué lindas este montón de cosas que nosotros podemos encontrar en la presencia de Dios. Durante el Éxodo, o en el libro de Éxodo, nosotros conocemos que el pueblo de Israel fue. Sí, soy yo la que está sonando por acá. Es oficial. ¿Es el pelo? Han de ver qué hace el pelo. Ok. Durante el Éxodo, nosotros podemos leer en el libro de Éxodo cuando Dios saca al pueblo de Israel de su tiempo de esclavitud en Egipto y ellos empiezan ese peregrinar extremadamente largo para llegar a la tierra prometida, ¿cierto? Y cuando leemos esta historia, vemos cómo ellos nada más como que van transitando y siguen caminando, ¿verdad? Y a veces parece como mis hijos cuando nosotros vamos en el carro, ¿verdad? Ya vamos a llegar. ¿Cuánto falta? Llevamos mucho. ¿Estás seguro que por aquí? Sí, es precioso. No sé qué será que le da confianza, ¿verdad? Pero bueno. Esta imagen que nos da el Éxodo de la vida como un peregrinar, como un camino, es algo que lo vemos constantemente también en las artes, por ejemplo en los libros o en las películas. ¿Cuántos se leyeron la Odisea cuando estaban en el colegio? A mí me tocó. A mí me gustó, claro, es que me gusta leer. Hay otro libro que usa esa misma imagen, que es como que sale una película animada muy bonita, se la recomiendo, que se llama El Caminar del Peregrino. No sé cuántos se leyeron ese libro, la película está lindísima también. Y películas que tal vez usan ese mismo concepto, aunque tal vez no son como tan cercanas a la fe, ¿verdad? El Mago de Oz, El Señor de los Anillos. Son como imágenes que nos dan de que la vida es un recorrido en el cual vamos encontrando retos que tenemos que ir superando y que tenemos que ir llegando hacia el que es nuestro destino. La vida de este también está en un camino. Como familia de la fe, nosotros estamos en un camino de crecimiento, de cambio, de retos. Por ejemplo, hace más de 5 años comenzamos el proceso de transición pastoral. Y desde el 14 de noviembre pasado, el nuevo Consejo Pastoral de la Iglesia tomó su posición como tal y hemos estado haciéndole frente a esa responsabilidad y a ese privilegio. Y realmente ha sido un tiempo para mí, como pastora general de la iglesia, ha sido un tiempo en el que definitivamente hemos podido conocer a Dios de una manera muchísimo más profunda, de una manera muchísimo más clara. Como iglesia tenemos la riqueza de tener nuestra reserva pastoral y teológica, a donde están los 3 pastores eméritos de la iglesia y desde la cual ellos siguen influyendo y siguen dándole a la iglesia de la gran riqueza de conocimiento y de experiencia que Dios les ha dado a lo largo de su vida. Han sido 8 meses en los que Sebas, Mike y yo hemos podido vivir una etapa totalmente nueva, también en nuestra vida ministerial, en nuestra vida familiar. Pero al igual que el pueblo de Israel en el desierto,
nosotros estamos seguros de que no estamos caminando este camino solos. Y esa es una realidad que cada uno de nosotros tiene en su vida personal también. Israel no estaba siendo sencillamente liderado por Moisés en el desierto. Ellos tenían durante el día la columna de nube y durante la noche la columna de fuego, ¿verdad? Ellos constantemente tenían esa representación clara y enorme de hacia dónde los estaba guiando Dios para que ellos se fueran moviendo. El trabajo de Moisés como líder era asegurarse de que todos estuvieran siguiendo la columna de nube durante el día y que todos estuvieran cerca de la columna de fuego durante la noche. Esa representaba la presencia y la guianza del Espíritu Santo en medio de ellos. Y créanme, familia de la Viña, que ese sabemos muy claramente que es nuestro trabajo como pastores. Buscar esa columna de nube, buscar esa columna de fuego y que todos nosotros podamos estar caminando hacia ahí a cada momento, en cada decisión. Seguir y escuchar la voz de Dios, las instrucciones de Dios al pie de la letra, aunque a veces las decisiones que se tomen no sean las más populares o las más lógicas. Una decisión que tal vez pudimos percibir que recibió aplausos y también ceños fruncidos, por ejemplo, fue la que tomamos hace un par de meses de cesar la transmisión de nuestras celebraciones generales. Hubo gente que no les encantó, pero nosotros hemos sentido una responsabilidad sumamente importante, grande, de cuidar a todos los voluntarios que nos ayudan aquí en la Viña del Este. Tenemos un privilegio enorme. Yo no les puedo explicar a ustedes la cantidad de voluntarios que hacen que las cosas en la Viña del Este ocurran. Y muchas veces, no sé si los que llegan temprano, a veces se dan cuenta de que aquí en el auditorio a las 9:40 tenemos una pequeña reunión. Todas las personas que van a estar involucradas como voluntarios en la celebración nos reunimos aquí, repasamos cuál es el plan de vuelo, oramos un ratito juntos, vemos peticiones y demás, y ya después, 1, 2, 3, queso. Y a veces estamos aquí 30 personas, más de 30 personas. Entre las personas que están en adoración, los que van a estar proyectando sonido, luces, servidores. Y eso que en ese momento ya los que están allá en la viña infantil ya están allá, ¿verdad? Es una gran cantidad de personas las que hacen que las cosas pasen aquí. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlos. El equipo de multimedia está con la lengua afuera y necesitábamos meterles el hombro. Y ellos también necesitaban tiempo para terminar de organizar esta área de la iglesia que, gracias a la pandemia, tuvo que nacer así como de ¡boom! Funcionen a las 1, 2, 3. Los últimos meses también nosotros hemos sentido una necesidad imperiosa de que como iglesia tengamos experiencias transformadoras en la presencia de Dios. Nosotros podemos leernos la Biblia de tapa a tapa y sabérnosla, y eso tiene una riqueza enorme, pero hay cosas que solo pasan cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Hay cosas que solo nosotros llegamos a conocer cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, y necesitamos como familia buscar esas experiencias. Necesitamos estar juntos para que eso ocurra también. En la intimidad con el Señor, en nuestro tiempo solitos pasan cosas, pero cuando estamos todos juntos aquí, pasan otras que también son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos delante de la presencia del Señor, los dones que el Espíritu Santo ha repartido en medio nuestro se activan. Y entonces el don que tiene aquel bendice a este otro. Y así vamos, alimentándonos y creciendo y jugando y creciendo juntos como familia. Antes de leer
el texto que nos va a ocupar en esta mañana, quiero empezar este primer punto. Querer más de Dios es un síntoma de salud. Tener un deseo de más de Dios, de estar más en la presencia de Dios, de experimentar su poder, de verlo actuar en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra salud, es un signo de que estamos saludables espiritualmente. Yo sé que mis hijos están verdaderamente enfermos cuando no quieren comer y cuando no están buscando acción. Si ellos están quietos y no están comiendo, ya yo empiezo a llamar a la pediatra, porque yo sé que definitivamente se sienten mal. Cuando nosotros como matrimonio no estamos queriendo pasar más tiempo juntos, o no estamos buscando nuevos proyectos juntos, o no estamos queriendo hablar más temas con nuestro cónyuge, probablemente el matrimonio está teniendo algunas afecciones por ahí. Cuando ya yo no tengo ilusiones en mi vida hacia las cuales caminar, hay algo que está pasando en mí que tengo que cuidar. Y lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Debemos estar agradecidos por los tiempos pasados, definitivamente. ¿Cuántos han tenido tiempos pasados hermosos con el Señor? ¿Verdad? Y debemos estar agradecidos por eso, pero debemos también querer más. Que el Señor siga haciendo, que el Señor se siga mostrando a nosotros. Vamos a leer en Filipenses 3, los versos 10 al 14. Están ahí proyectados. Dice, está hablando el apóstol Pablo: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Yo creo que Pablo conocía al Señor y lo conocía de una manera profunda, sobrenatural, personal. Y este hombre, aún después de 25 años de ser apóstol en la iglesia, decía: quiero más, quiero conocerlo más, quiero saber más de Él. No tengo suficiente todavía, yo sé que todavía hay más. Y como iglesia, nosotros anhelamos tener esa misma actitud. Y yo quisiera que cada uno de nosotros como individuos tuviéramos esa misma actitud. No importa si tenés una semana de haber conocido al Señor o si tenés 45 años de haberlo conocido. Siempre hay más. Y el hecho de querer más de la presencia del Señor nos hace saber que estamos saludables espiritualmente, porque seguimos conectados, porque seguimos percibiendo que el Señor tiene más cosas para cada uno de nosotros. En segundo lugar, podemos tener muchas bendiciones y aún así no tener la presencia de Dios. Suena extraño, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en el pasaje en Éxodo 33. Primero vamos a leer los primeros 3 versículos, del 1 al 3. Dice así: el Señor le dijo a Moisés: anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a los cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y yo podría destruirlos en el camino. Veamos el contexto. Moisés está en la presencia del Señor, allá en la montaña recibiendo las tablas, y mientras tanto,
¿Qué hizo el pueblo? Se armaron un becerro de oro para adorarlo. El capítulo 32, el capítulo anterior de este pasaje, dice que Dios le dijo a Moisés: yo vi que el pueblo hizo ese becerro para adorar. Y básicamente el Señor les dice: yo estoy observando lo que ellos están haciendo, pero no solo la acción, sino lo que esa acción significa en su corazón. Ellos hicieron ese becerro porque sencillamente no querían que fuera yo el que estaba satisfaciendo esa necesidad de tener a alguien a quien adorar. Ellos prefirieron solucionar las cosas por sus propios medios, con sus propios materiales, con sus propios recursos. Y no me dejaron a mí tomar el lugar que yo debería tener. Y si ustedes no quieren que yo tenga el lugar que debo tener, entonces vayan ustedes. Yo soy un Dios que cumple sus promesas y la tierra prometida la van a tener. Pero yo no voy a ir con ustedes, porque ustedes no me están dando el lugar que yo debo tener. Tristemente pareciera que muchísimos cristianos estarían dispuestos a tomar esa oferta. Sí, yo llego a la tierra prometida y tengo esas bendiciones. Y si la presencia del Señor no viene conmigo, ¿qué voy a hacer? Dios les estaba diciendo que Él iba a cumplir esas promesas y que iba a proveerles lo que ya Él les había prometido que les iba a dar. Pero la actitud de su corazón y sus acciones los estaban limitando a no tener la misma presencia de Dios en sus vidas. Nosotros podríamos tener bendiciones como un buen trabajo, como un lugar donde vivir, como una familia, pero podría ser que nosotros mismos nos estemos limitando de tener la presencia de Dios en nuestra vida. Pero los cristianos que de verdad han probado la maravilla que es estar en la presencia del Señor, ante esa propuesta de negocio, muy probablemente van a decir: no, Señor, eso no es lo que yo quiero. Yo no quiero nada más que no sea tu presencia. No quiero tener las bendiciones si no puedo tener al dador de las bendiciones. No es lo que yo quiero, no es lo que yo necesito. No es donde yo voy a encontrar todo lo que dijimos hace un rato: la paz, la guianza, el amor, la sanidad, el gozo. Yo no quiero las bendiciones si no puedo tener al dador de las bendiciones. En la Viña del Este, mientras seguimos caminando este camino que el Señor nos ha permitido, nunca queremos conformarnos con estas bendiciones que ya Dios nos dio. Somos privilegiados de tener este edificio, ¿cierto? Somos privilegiados de tener las aulas, de tener este terreno. De todas las cosas, hasta el clavo más pequeño que tenemos aquí adentro, somos privilegiados de tenerlo. Y creo que en los últimos años nos hemos dado cuenta de esto. La cantidad de iglesias que han tenido que ver cómo hacen para poder seguirse reuniendo. Incluso actualmente nosotros le facilitamos a algunas iglesias estas instalaciones para que ellos puedan seguir funcionando, porque no tienen dónde reunirse. Y nosotros tenemos esta bendición. Pero yo no quiero decir: sí, me conformo con esta bendición, y que la presencia del Señor no esté aquí. Yo no quiero conformarme con eso, y no quisiera que ninguno de ustedes se conforme con eso, aquí en la iglesia ni en su vida personal. Las bendiciones están y damos gracias por eso. Pero si no podemos tener al dador de las bendiciones, necesitamos buscar qué lo está impidiendo. Y con eso llego a mi tercer punto. No podemos tener más de Dios sin una cirugía profunda. Vamos a leer los versículos que siguen en el capítulo de Éxodo 4 al 6. Dice así: cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar, y nadie volvió a ponerse sus adornos, pues el Señor le había dicho a Moisés: diles a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso
a partir del monte Horeb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Esto es lo que estaba pasando. Cuando el pueblo se dio cuenta de que Dios ya no iba a caminar en medio de ellos, de que la presencia de Dios ya no iba a ir con ellos, ellos tuvieron que hacer una conexión. En el capítulo anterior, el 32, que ya lo mencioné, nosotros podemos ver que precisamente cuando ellos estaban diciendo, Moisés no aparece, mejor solucionemos nosotros. Aarón, ¿qué hacemos? Quítense las pulseras, quítense los aretes, dénmelos y con eso vamos a construir un becerro para adorar. Las joyas habían sido los elementos que ellos habían usado para sustituir a Dios. Pero además de eso, nosotros podemos ver que en la tradición de una familia judía ortodoxa, cuando se muere un ser amado, ellos también dejan de usar sus joyas, ¿cierto? Y es una manera de ellos de hacer lutos, una señal de luto. Lo interesante aquí es que ellos no volvieron a usarlas, punto. Y eso a mí me parece una cirugía profunda. Y vamos a ver por qué. Israel se quita todas sus joyas en señal de luto porque la presencia de Dios ya no iba a caminar con ellos. Y no se la vuelven a poner sencillamente porque ellos dijeron, si esto es lo que me está haciendo a mí caer en pecado, si esta fue la herramienta que yo usé para sustituir al Señor, yo no la quiero cerca mío. Yo no quiero tener nada que ver con cualquier cosa que me pueda tentar o que pueda abrir la puerta para que yo vuelva a fallar y me siga perdiendo de la presencia del Señor. A veces nosotros en nuestra vida necesitamos hacer ese tipo de cirugías profundas. Porque puede ser que nosotros metamos la pata y no puede ser, nosotros metemos la pasta, punto. Y pedimos perdón y listo. Pero van a llegar momentos en nuestra vida, situaciones en nuestra vida en las que necesitamos ir un paso más allá. En que el arrepentimiento que nosotros tenemos y el pedirle perdón al Señor no cerraron el capítulo. Y necesitamos hacer pasos adicionales para erradicar de nuestra vida lo que pueda hacernos volver a caer en esa actitud o en esa acción. Un ejemplo, tal vez para que lo tengamos más claro. Cuando en un matrimonio alguno de los cónyuges llega a tener una relación extramarital y esa persona se arrepiente y confiesa su pecado y el matrimonio quiere volver a empezar a caminar junto, lo más lógico es que esa persona no vuelva a tener contacto con la tercera persona, ¿cierto? Que ya no hayan llamadas, ya no hayan mensajes, que ya no hayan salidas, que ya no haya contacto. Pero además de eso, que esa persona erradique de su vida cualquier otra cosa que pueda recordarle esa relación que nunca debió haber tenido. Fotos, regalos, lo que sea. Muchas veces nosotros necesitamos hacer eso en nuestra vida. Muchas veces nosotros necesitamos erradicar de nuestro día a día las cosas que sabemos que nos pueden dar pie a ganarnos el perdernos la presencia del Señor. Podríamos estar teniendo bendiciones en nuestra vida, pero podemos estar perdiéndonos la presencia del Señor y necesitamos tener cuidado con eso. En el lado positivo, sí, podemos tener más de la presencia de Dios. Y vamos a ver que en este pasaje en Éxodo, de todo el pueblo, que era un gentío, solo 2 personas hicieron algo extra, además de quitarse esas joyas, para buscar la presencia del Señor. Solo 2 personas, Moisés y Josué. Dice el texto en los versos 7 al 11 que Moisés puso una tienda fuera del campamento del pueblo por aparte, que le llamó la tienda de la presencia. Y dice el texto que Moisés salía
de donde estaba el campamento, de donde estaba el pueblo, se apartaba de todos ellos y se iba a esa tienda para poder conversar con el Señor. Y cuando Moisés iba ahí, la columna de la presencia del Señor descendía y claramente estaba ahí. Pero me encanta ver que en esos versículos también dice, y Josué nunca se apartó de esa tienda. Josué se quedó ahí diciendo, Señor, no me importa el resto, si tengo que vivir aquí solo, no me importa el resto, yo lo que quiero es tu presencia. A veces esperamos ver una gran cantidad de personas para que la presencia de Dios haga algo. A veces decimos, no, es que yo no sé cómo adorar solita en mi cuarto, necesito tener aquí a los músicos y la batería y el bajo, que es chivísima, obviamente. A veces creemos que necesitamos grandes conferencias o grandes eventos para poder sentir la presencia de Dios y que Dios haga cosas. Sí, ahí Dios hace cosas también. Pero veamos que con solo 2 personas que se apartaron e intencionalmente buscaron la presencia de Dios, ahí comenzaron a pasar cosas. Y me encanta que ese haya sido el versículo con el que empezamos esta celebración. No fue intencional, no nos pusimos de acuerdo. Muchas veces nosotros soñamos con ver este auditorio lleno. Dios nos permita ver eso. Más personas con las cuales compartir nuestra fe y caminar juntos. Pero yo creo que además de eso, aquí y ahora, los que estamos, nosotros podemos empezar a ver la presencia del Señor actuar en medio nuestro. Y podemos hacerlo también en nuestra vida personal, íntima, en el día a día. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando Sebas y yo todavía éramos parte de los jóvenes de la iglesia. Imagínense ustedes. Y varios de los que estábamos ahí comenzamos a sentir una inquietud de buscar más de la presencia de Dios. Y de repente se nos metió la moda de hacer vigilia. Y créanme que solo el Señor, porque si yo no paso de las 9 de la noche despierta. De toda mi vida, no ahora que vivo agotada de correr detrás de niños, pero de toda mi vida, yo soy súper dormilona. Y en ese momento nosotros hacíamos vigilias casi todas las semanas. Y íbamos turnando las casas, porque obviamente los papás se obstinaban. Qué lindo fue esa época. Y yo quiero agradecerle a Dios esa época, porque ahí yo recibí cosas maravillosas en su presencia. Pero yo quiero más. Yo no me quiero quedar solo ahí, yo quiero más. Y me encanta ver que esa fue una de las maneras, una de las marcas distintivas con las que creció el movimiento de la viña a la cual nosotros pertenecemos. Hace muchísimos años, Carol Wimber, la que era esposa de John Wimber, junto con unos amigos y con unos familiares, ellos comenzaron a sentir esta inquietud de que ellos sencillamente estaban viviendo vidas moralmente correctas delante del Señor, pero que no estaban experimentando el poder de la presencia de Dios. Y empezaron a reunirse en su casa, comenzaron a orar, comenzaron a buscar personas con necesidades para orar por ellos, y de repente el Señor comenzó a fluir en medio de ellos. Y hoy nosotros estamos recibiendo bendición de esa necesidad de ellos. Éxodo 33, 14 al 17 dice así, el Señor le está hablando a Moisés, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. ¿O vas con todos nosotros?, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. ¿En qué somos nosotros como individuos y como iglesia diferentes a los que no viven con Dios en su vida? Ellos también pueden tener buenos trabajos, ellos también pueden tener una casa donde vivir, ellos también pueden tener éxito. ¿En qué somos nosotros diferentes? Tenemos la presencia de Dios.
La presencia de Dios va con nosotros, así como iba en el peregrinar en el desierto con el pueblo, va con nosotros en nuestro peregrinar en nuestra vida personal. De las desgracias más grandes que le ocurrieron al pueblo de Israel es la que podemos leer en Ezequiel 10, cuando la presencia del Señor dejó de estar en el templo. La presencia del Señor dejó de estar en el templo. Ellos seguían teniendo aquel templo majestuoso, seguían teniendo su ciudad, seguían teniendo sus pueblos, seguían teniendo todos sus tesoros, pero la presencia del Señor dejó de estar ahí. El lugar santísimo estaba vacío. Aún así, ellos como pueblo siguieron en ese momento haciendo las oraciones, haciendo todas las celebraciones, tenían todos los ritos, seguían teniendo todas esas bendiciones, pero la presencia de Dios no estaba ahí. Dios los había abandonado y eso terminó en calamidad, como ya sabemos. Y hoy yo pregunto, ¿vas a conformarte solo con las bendiciones? ¿O querés hacer una cirugía profunda en tu vida que te garantice que la presencia del Señor sí va a caminar con vos cada día y a donde vos estés yendo? Solo ahí encontramos el propósito verdadero de nuestra vida. Solo ahí encontramos esa plenitud, no solo de gozo, sino de nuestro ser. Estamos ahí con nuestro Creador. Y yo quisiera que hoy como iglesia nosotros tomemos tiempo delante de la presencia del Señor y le preguntemos: Señor, ¿será que hay joyas que me tengo que quitar hoy? ¿Será que hay cosas que necesito arrancar de mi vida? Actitudes, acciones que me estén impidiendo estar en la presencia de Dios. ¿Estás sediento de la presencia de Dios en esta mañana o no? ¿Estás sediento de la presencia del Señor o no? Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero ver que el Señor haga lo que quiera en nuestras reuniones, no solo aquí los domingos, sino entre semana, en cada una de nuestras reuniones. Que tengamos tiempo para orar, que tengamos tiempo para bendecirnos. Que el Señor actúe en medio nuestro cada día.